situación o el entorno influye en la experiencia. Pues no es lo mismo coger, por ejemplo, el autobús a las 2 de la tarde un 10 de agosto que cogerlo un martes a las 11 de la mañana, y ese contexto pues también nos influye y repercute en la experiencia que vamos a tener. Bueno, en esencia, ¿cuáles son los objetivos de UX y sobre todo de la parte de research? Intentamos responder a estas preguntas. ¿Las personas a las que me dirijo entienden mi producto? Esta que parece como tan grande y tan evidente, me pasa en un montón de proyectos. O sea, la gente no termina de entender, y yo siempre digo, nadie va a comprar nada que no termina de entender. O sea, ya ni siquiera, segundo paso, que lo encuentres útil o el valor, pero lo que no entendemos es que ni nos lo planteamos, ¿no? ¿Encuentran útil? ¿Encuentran valor? Y, por último, ¿pueden las personas que me dirijo usar de forma más fácil mi producto? Hay muchas veces que la gente en un proyecto me viene con la tercera y nos damos cuenta que el problema está en el principio. Y bueno, siempre pongo esa viñeta porque desde que la encontré me encanta, y es como esa falta un poco de foco en el usuario, en los problemas o digamos en aquello a lo que ellos quieren que resolvamos, ¿no? Y a todos se nos ocurren ideas, pero muchas veces esas ideas no están bien encaminadas o bien encajadas a realmente la frustración o la dificultad o la inquietud que pueda tener el usuario. Aterrizando un poco más, UX puede trabajar y responder a preguntas como ¿qué problemas tienen las personas a las que te diriges y podemos resolver? ¿Cómo evalúan y adoptan los productos las personas a las que te dirigen? O sea, te van a comparar con otras alternativas. ¿Cómo van a empezar el inicio del camino dentro de tu producto? ¿Cómo, o sea, el famoso el onboarding, ¿no? O sea, ¿cómo va a empezar a utilizarlo? ¿Cómo va a ser? Yo siempre digo, el onboarding es tu primera vez, esta es otra cosa, ¿no? Las personas a las que te diriges pueden descubrir cómo usar tu producto, o sea, tienen herramientas para ayudarle en ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué las personas a las que te diriges dejan de usar tu producto? ¿O por qué no adoptan nuevas funciones que lanzas? ¿No? Eso también pasa en un mogollón de proyectos. ¿Os habéis fijado en qué 3 palabras se repetían más en esas preguntas? ¿Alguien se atreve a decir alguna? ¿Por qué? Gracias. ¿Alguna otra? ¿Cómo? ¿Producto? Vale, sí, porque todo está al final, claro. Vale, ¿por qué y cómo? Son de las palabras que más se repiten, porque en realidad el objetivo de UX Research es averiguar esos porqués y esos cómos. Un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pero muy clásico. ¿Por qué no pasa del carrito? ¿No? O sea, en un e-commerce o tipo así, ¿no? Y muchas veces tenemos datos de que, y alguna otra pista, ¿no? Porque podemos saber alguna cosa sobre su usuario, qué perfil de usuario es, algún dato sobre él. Pero en el fondo sabemos que hay algo que se nos escapa. Se ha quedado ahí, lo sabemos, tenemos esa evidencia, ese dato. Pero, joder, no sabemos por qué. Y muchas veces se hacen como deducciones, ¿vale? Pero no tenemos esa verdad del usuario. Y eso es que necesitamos research. Aunque UX Research no es solo quali, ¿vale? Nosotros lo que intentamos un poco es combinar dar respuestas a ese de por qué se queda en el carrito, por qué se registró pero luego nunca entró, o sea, por qué se quedó en este paso, por qué no mira esta función, pero lo cruzamos también con datos, ¿vale? Para nosotros es muy importante también el cuánto y cuándo. Dependerá, muchas veces la gente te pregunta, a veces no hay pelea entre el quali y el quanti, y en la mayoría de proyectos se necesita combinar, también depende del estado del proyecto. Y la otra palabra es personas. Yo creo que lo pongo al final, pero a veces
he oído que hay gente que hace UX sin personas y a mí me parecen raros. No se puede. Son el centro de la experiencia, pero para mí, y hoy un poco como también lo quería un poco como poner en valor, no solo del que la disfruta, ¿no? O sea, se habla de experiencia de usuaria también, me gustaría. No solo del que la usa y la disfruta, que, por cierto, es probable que no seamos nosotros, y por eso muchas veces se sugieren cosas sobre UX que pueden estar muy guays, pero es que a lo mejor es desde nuestro punto de vista como usuario y no es el que es el de nuestro producto. Y bueno, un poco con lo de antes, no está pensado para todo el mundo o no deberías, porque entonces seguramente vas a proponer soluciones a veces demasiado estándar y puede que no te convenga a veces. Pero también de las personas que lo crean. Y por eso puse ese título a la charla, porque para mí el UX ayuda al equipo, a los desarrolladores, a los diseñadores, al product owner o al de marketing, al de data, a no perder el tiempo, a saber exactamente qué es lo que quiere ese usuario. Y al final todos buscamos que nuestro trabajo sea más útil, ¿no? Esté más enfocado. Y ese es un poco el fin, ¿no? Evitar mucho retrabajo y muchas frustraciones. Me sucede, yo no solamente trabajo con proyectos digitales, pero bastante, y que hay como algo que se hizo, que se desarrolló, que se implementó y luego no se acaba utilizando, ¿no? Y no se sabe por qué. Se trata un poco de evitar todo eso. No sé si os suena lo del retrabajo, pero bueno, en desarrollo suele pasar. Bueno, este es un proyecto que empecé la semana pasada y lo que me pide el equipo, ¿no? Pues ahí había un poco todos estos perfiles que os he comentado. Que el usuario reconozca su utilidad, qué datos, bueno, es un software sobre gestión de datos ambientales y es qué datos necesita ver, cuáles son los más importantes para ellos, que se comprenda más, cómo se va a comportar el usuario con el producto. Jolín, es que es súper vital, o sea, es que sin eso, ¿cómo vamos a evolucionar ese producto? Bueno, retazo, os contaré. Un caso pequeño, ¿vale? Pequeño porque es un caso que se ha hecho muy de estar por casa o muy guerrilla, ¿vale? Con muy pocos recursos. Es una plataforma para, digamos, upcyclear tu ropa. O sea, en lugar como de tirarla, darle una segunda vida, ¿no? Y lo que trata es de poner en contacto a gente que tiene ropa que no utiliza con gente que sabe coser, que sabe transformarla y tal, ¿no? El problema, bueno, se hicieron una serie de eventos y habían personas que habían venido a los eventos que les moló el rollo, les moló la idea, se registraban en la plataforma, pero nunca acabó customizando nada. Y decíamos, uy, ¿por qué? Bueno, yo, claro, que siempre hago lo mismo porque es mi trabajo, dijimos, vamos a hacer research. Lo mínimo, pues vamos a hacerlo lo más austero, ¿no? 5 entrevistas y 5 observaciones de cómo la gente estaba utilizando la plataforma. Cosas que se fueron sacando. Salieron varios perfiles de usuario, pero una de ellas, esto es como un retrato de arquetipo de persona, era aquella que le molaba mogollón el tema de la moda, pero no tiene ni idea, no es creativa y pero sí que le molaba, ¿no? La idea que se le proponía. Y al final salía a decir, es que la plataforma está forzando a que esa persona sea creativa y no quiere ser creativa. O sea, en las entrevistas salían frases como de, pero si las creativas sois vosotras, ¿no? O sea, ¿quién hay detrás de esa plataforma? Dame esa creatividad, no me la exijas. No decían eso, es la interpretación de después. Y luego también llegaban con una ansia a la web de, no sé, como de estímulos gigante que no se veía reflejada. Entonces ahí había una frustración importante. Luego también buscaban, pues, que no tienen ni idea. Entonces, ¿yo por qué tengo que saber si esto es caro o barato? Esa transformación de algo. Si yo no lo sé, me lo tendrás que justificar.
tendré que saber, aquello de yo no soy tonta, ¿no? Pero dame herramientas para saber si estoy tomando una buena decisión. Bueno, esto es lo que se llama el user flow, ¿vale? Y que es un poco como el paso a paso o el recorrido que sigue el usuario y dónde estaban los principales problemas. Pues sobre todo pues el aware y tal, el evento, ¿no? El cómo tomaba contacto y todo eso iba bien, pero cuando empezaba un proyecto, cuando empezaba a subir su prenda y a ver qué pasaba, pues ahí ya se quedaba totalmente despagada, ¿no? Y luego cuando tenía que evolucionar se sentía súper confusa, perdida, no sabía qué poner y yo qué sé, pero si yo no sé de esto. Bueno, no os los leo todos, pero estos son como frases o insights que desde Research se sacan, ¿no? Bueno, el primero os lo he dicho antes, pues yo que llego con un montón de ganas de inspirarme, entro sin una idea clara y espero que tú seas la que me dé ideas, porque las creativas sois vosotras, ¿no? Entonces eso nos hace plantearnos el producto, los primeros pasos totalmente diferentes, ¿no? De esa primera versión que teníamos. Bueno, y priorizamos con el equipo que este era el más importante y ver un poco cómo íbamos a darle como soluciones. A partir de ahí empezamos a pensar en diseñar una experiencia que estuviera basado en invadir de fotos, o sea, morir por fotos, ¿vale? O sea, que se sintiera extra estimulada, donde además se sintiera muy libre, donde pudiera cotillear y elegir alguna opción casi sin luego tener que hacer el esfuerzo de escribir nada, sin pensar, ¿no? Esa es un poco la filosofía. Entonces, bueno, empezamos a hacer bocetos muy basiquitos, o sea, muy simples, porque hicimos como una sesión de equipo y teníamos la idea de que había que invitarle a cotillear, ¿no? A decir, bueno, no te estreses, igual no tienes idea, pero tú tranquila, ¿no? O sea, cotillea, como cuando vas de tiendas. Invadirle de 1000 imágenes, porque a lo mejor lo único que tiene es una prenda que ha sacado de su armario y decir, esto no me lo pongo hace 2 años, pues sobre eso, pues ver muchas imágenes. Y después hacer que casi todo le viniera dado, como que casi fuera muy parecido a un proceso de compra de un producto final, de un e-commerce, por ejemplo, de moda, y donde ella no tuviera que hacer ese ejercicio de pensar cómo sería, sino que esto respondía a un insight de si lo veo, lo quiero. Y el problema es que nosotros no teníamos eso. No lo veo, entonces no lo tengo claro que lo quiera. Y bueno, aquí evolucionamos, a ver si me funciona. Sí. A un prototipo también muy basiquito, pero que lo que queríamos era, bueno, lo que vamos a hacer ahora es esto, probarlo con otras 5 usuarias, ¿vale? De forma, bueno, es un poco lo que os contaba, hay 2 o 3 versiones de prototipo, pero lo bueno de esto es que esto se puede montar más o menos en una tarde, ¿vale? Esto es después de haber hecho todo lo anterior, donde, pues bueno, podía ver por categorías, podía ver directamente el producto, el rango de precio. Lo quiero para mí, lo quiero igual, lo he visto, por tanto lo quiero. Bueno, si veis si queréis luego cotillear el antes, que es como estará la plataforma, veréis un poco la diferencia. Y bueno, ahora de nuevo pues queremos hacer lo del test de guerrilla con el prototipo. Bueno, y yo digo, ¿y por qué hace más fácil el trabajo de todos? Bueno, es que me encanta el personaje este, ¿vale? Y es porque para mí, o lo que me dicen los equipos con los que trabajo es de, joder, es que sé lo que tengo que hacer. Es que hay requisitos, hay historias de usuario, es que me imagino al usuario, sé quién es, sé para quién lo estamos haciendo. Y eso les permite, bueno, a todos, proponer, digamos, de forma más encaminada, más acertada. Porque a veces me pasa, ¿no? No sé, me pasó hace poco en un proyecto que alguien proponía una idea de UI, pues muy chula, pero yo decía, pero te das cuenta que María, que era nuestra usuaria, no está en ese nivel de tecnología, o sea, que no podemos plantearles, ya sé que es muy guay, ya sé que a ti te gusta, pero es que esto no es para ti.
nos permite, pues eso, proponer soluciones de diseño, ¿no? A la gente de visual, en desarrollo, las soluciones técnicas, o sea, tiene claro los requisitos y entonces puede proponer de forma más afinada. También pueden salir ideas sobre contenidos, ¿no? Para la gente de marketing o datos que nos interesa ir como traqueando y medir. Al Product Owner también la priorización de tareas, porque también sabemos qué le duele más o qué le motiva más. Bueno, al final, volviendo a menor trabajo, menos frustración, más motivado, más propositivo. Guau, voy súper bien de tiempo, no me habéis hecho nada, vale. Vale. Bueno, ¿y cómo empezar? Porque como no sabía quién iba a venir, porque como esto, que aparte a mí es una cosa que no llevo muy bien, porque como UX me gusta saber quién viene a la charla, porque entonces podría ser coherente con lo que cuento, ¿no? Y desde el cuento que cuento aquí, pues aplicarlo, ¿no? Pero no suele ser muy fácil saberlo. Siempre digo que una hoja de ruta básica. Bueno, también un poco como lo que hablábamos ahí en la comida, ¿no? Al final, yo creo que es mucho mejor empezar por iniciación y no, pues soy muy fan en las charlas y luego ya, pues si sube de nivel, pues luego nos tomamos un café. Un objetivo. Desde luego, o sea, sí, no es de UX, es de todo, ¿no? Pero a mí me pasa que muchas veces me pone objetivos súper grandes. Yo decía, y a mí me pasa, digo, ¿te lo pongo a ti en tu trabajo? O sea, ¿te lo pongo a ti, desarrollador, o a ti, CEO? Aumentar las ventas tanto, no sé cuántos, ¿no? Y a veces me lo ponen a mí de, quiero hacer más fácil todo el producto para el usuario. Y tú dices, ¿no? O sea, vamos a dividir esto en trocitos y vamos a ir abordándolo poco a poco. Después, lo que es el diseño de la investigación, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque hay como muchas herramientas, ¿no? Muchos métodos. Elegir cuál conviene, pues también tiene su truco. El trabajo de campo, que también, bueno, ahora iremos viendo, que se trata un poco de la relación, ¿no? Cuando se toma contacto con usuarios reales. Bueno, menos cuando es quanti, que muchas veces pues se traquean cosas que luego se cruzan con el quali. El análisis, cómo concretamos y mapeamos, que eso también cuesta un montón, ¿no? Porque a veces, bueno, si alguno ha hecho research, a veces tienes grabaciones, notas, o sea, el ver qué sacas de cada cosa a veces es bastante farragoso, pero bueno, hay bastantes técnicas para eso. Y después, o sea, esto no es de libros, es mi manera, co-crear, ¿no? Un poco facilitar ese diseño colaborativo entre todo el equipo, es decir, desarrolladores, diseñadores, quien haya, porque como cada uno. Bueno, pues eso, lo más importante para empezar, la parte de objetivo, pues, bueno, he puesto en negrita así el que me parecía más importante, o sea, el elegir, que casi siempre me pasa que el que me dan no lo es, entonces tengo que ayudar, en este caso, pues, o sea, muchas veces el CEO y tal, a acotar un objetivo más smart, ¿vale? Eso, específico, medible, actuable, con un tiempo determinado, y creo que me he dejado la R, que no me acuerdo. Lo más pequeño posible y entregar valor, porque al final aquí hay un ejercicio de confianza absoluto en el UX Research. A mí cuando me venden digo, le he caído bien. O sea, cuando me compran digo, me he caído bien. Entonces lo que necesito es, necesitamos demostrar valor pronto, ¿vale? Porque como no se acaba de tener claro cuál va a ser la entrega, ¿no? O sea, el trabajar eso de los insights y tal como entregable es complicado. Vale, 5 minutos. En el diseño y la investigación, pues también hay mogollón de métodos y al final, pues bueno, tenemos que ir a aquellos, hay que adaptarse. O sea, yo me adapto mucho al proyecto, reconozco que antes era muy pureta y lo he dejado de ser. También pasé la metodologitis, la pasé, pero ya estoy curada, entonces también me ayuda a ser más versátil. Y pues bueno, como todo ahora es lo mínimo viable posible, pues la investigación también lo es. En el trabajo de campo, la captación es muy complicada y bueno, es que no condicionar es muy complicado y hay que entrenar mucho.
yo siempre digo que cállate. Yo hay veces que he visto a gente, bueno, alumnos y tal, hacer research y están contestando por los usuarios. Ah, claro, entonces, y se meten en la conversación, o sea, intentan pseudo responder y yo digo, che, calla, ¿no? Si es que tienes una oportunidad de oro, que está aquí el usuario, no nos importa la tuya. Todo llega en el análisis. Después, en el análisis, para mí muy importante es comunicar, yo lo llamo de estar por casa, no ser correcto. A veces y muchas veces las propias entrevistas te lo dan, porque hay un usuario que ha dicho una frase de una forma tan natural y tan coloquial que ya resume lo que otros han dicho y se comprende muy bien. Pues tal cual, no lo toques y llévalo al equipo. Porque aquí lo importante es la comprensión, es que la gente entienda cuál es ese hallazgo, cuál es ese descubrimiento. A veces hay gente que intenta ahí como escribirlo muy, muy correcto y digo, eso no dice nada. ¿Y quién lo hace? Pues depende del proyecto. Porque esto, bueno, no sé, es que como en todo. Ahora ya como todos también somos así, como full stack y tal, pues yo me adapto. Es algo que, bueno, cada vez más, yo siempre lo digo, para mí es una métrica, ¿no? En LinkedIn antes apenas salían trabajos que se llamaban UX Research y cada vez me llegan más ¿no? Porque lo hago para cotillar y tal, y cada vez hay más, o sea que yo creo que la ola está llegando. Pero ojo ahí, ¿no? Porque a veces también es una labor que yo creo mucho en hacerla un poco transversal, aunque se puede caer en el peligro de la casa por barrer, ¿no? Porque me he encontrado equipos donde no, entre lo que hacemos unos y otros, pues como que hacemos esto, ¿no? Y hay como intención y voluntad, pero al final, por una cuestión de tiempo y recursos, no se sabe hacer. Luego también tiene una labor técnica y rigurosa, o sea, al final es oficio, o sea, aprendes a empatizar, aprendes a callar, aprendes a escuchar. Tienes un guión de entrevista, pero tienes que jugar a la improvisación porque has detectado algo que es interesante. Y yo voto por me parece la más realista a día de hoy como el Lean UX. Hay un libro sobre eso que está bastante chulo y habla un poco cómo partes de ese trabajo hacerlo de forma colaborativa y compartir todo lo que se pueda. Pero es que al final viene muy bien porque si no luego te tienes que sentar con diseño, te tienes que sentar con desarrollo y están tan alejados de eso que les queda un poco frío, ¿no? Pero si, sin embargo, los invitas como anotadores a, yo qué sé, a un test con usuarios o les pasas un vídeo sobre una entrevista que has hecho, pues le viene muy bien. Es como que ya le queda más cercano, ¿no? Más creíble. Y eliminas sesgos, incredulidad, eliminas entregables, que también es bastante rollo de este proceso, de este trabajo. Co-creas, bueno, lo de antes, ¿no? La gente, vale, claro, que María es así y tal, entonces todo se va afinando más de forma más natural. Y bueno, solamente para acabar, pues que mi rol en el equipo es eso, que espero que haya despejado un poco de humo, si alguno pensaba en el humo, ¿vale? Pero bueno, que las frases estas siguen siendo así, pero bueno, se investiga para entender el comportamiento de los usuarios, para plantear soluciones y facilitar la búsqueda de alternativas en el equipo, porque ahí también hay muchísima negociación, y describir el producto y trasladarlo a equipos técnicos, ¿no? Requisitos, historias de usuario. Y lo último, para acabar, me encantaría que no digáis, ni penséis, ni hagáis que no hay tiempo ni dinero para investigar, porque creo que se puede hacer mucha, llamémoslo, guerrilla de estar por casa o lo que sea. Que yo hago UX y no haya usuarios, por favor, que mucho de una cosa y poco de otra, a veces hay mucho trabajo de campo y poco análisis, a veces no hay objetivo y se empieza a hacer trabajo de campo y entonces está todo muy disperso. Esta que es muy buena. Yo pregunto, así que yo investigo. A veces me pasó hace poco en un proyecto que me decía, no, es que si vas a los usuarios y le dices qué quieren, no te van a saber contestar. Digo, no, si es que yo no le voy a preguntar qué quieren. Yo jamás he preguntado eso en una entrevista. Digo, si es que como investigadora es una pregunta para mí prohibida.
Yo no tengo que hacerle ese esfuerzo al usuario de decirme qué quiere, si a lo mejor ni lo sabe, pero sí puede contarme una situación que ha vivido que ha sido frustrante para él. Eso sí. Ya mi trabajo es buscar la solución. Y lo más importante, pues contar y compartir más con todo el equipo, porque así es cuando de verdad nos hace trabajo de más. Y ya está. Gracias. Bueno, pregunta. Bueno, vosotros, preguntas, comentarios, cosas que no queréis que digamos. Has hablado mucho de productos y la experiencia del usuario con el producto. ¿Qué diferencia hay cuando investigas un servicio? Prácticamente ninguna, porque el proceso es prácticamente el mismo. O sea, para mí producto y servicio, en la manera de... Lo único un poco más difícil es que cuando un servicio tienes que prototipar, y a veces prototipar, digamos, como elementos de un servicio es un poco más complejo que de un producto. Pero esa te diría que es la única diferencia. Pero el proceso que se sigue, que a veces el servicio puede tener como más actores o más, digamos, perfiles de usuario diferentes, pero en esencia el proceso es súper similar. Venga, no seáis tímidos. Sí, ¿no? Para terminar así. Disculpad. No, yo no es una pregunta, yo es decir que yo llevo un año y casi 2 trabajando en un equipo en el que hay una chica que es UX pura y dura, o sea, no hace nada más, diseño también, y se nota un huevo. O sea, hacemos un servicio, la pregunta esta, nosotros tenemos un servicio en la nube, entonces no es un producto físico, y desde que, o sea, hemos hecho un rebranding completo de la marca, y luego en mi charla a lo mejor os pongo una foto de cómo queda el tema para que veáis el resultado. Yo creo que es muy importante en un equipo que haya una persona que se preocupe de el cómo va a interactuar el usuario final con tu producto, tu servicio, y más en nuestro caso, por ejemplo, que hay varios roles, tanto de usuario final como de usuarios intermedios que tienen sus pantallas de gestión, sus partes para administrar la plataforma diferentes. Eso también se cuida, y eso yo creo que también es importante cuidar, no solo lo último que va a haber un usuario final, sino todas las intermedias que van a estar en el proceso de usar la plataforma. Claro, nosotros, bueno, a mí me gustaría hablar de experiencia de personas más que de experiencia de usuario, también es una cosa personal. Pero usuarios todos, o sea, que muchas veces se piensa, digamos, en el cliente usuario final, ¿no? Pero luego hay como el backstage, ¿no? Que en diseño de servicios se dice mucho, que es el teleoperador, el tal, el no sé qué, un montón de roles o de usuarios que van a estar interactuando con ese servicio. Esa es un poco la diferencia a veces entre un producto físico y un servicio, que digamos que ese mapa de actores se amplía, pero yo casi siempre digo que íbamos haciendo esos objetivos como por diferentes tipos de usuarios o personas. Vale, mi pregunta es, yo vengo de 2 empresas tecnológicas y en ninguna se hacía un estudio del usuario, pero a mí me llamaban UX, ¿no? Entonces, el caso es, ¿cómo convencer a tus jefes de que hay que hacer todo este trabajo? Porque cuando ellos no quieren, pero ellos dicen que tú haces usabilidad. Ya. Yo me he pseudo cabreado a veces con eso. Me haya pinta y coloreo, encima yo, o sea, mi fuerte no es la usabilidad ni nada, o sea, tengo nociones, pero... A ver, ¿cómo te contesto? Porque a mí me ha pasado... También es verdad que yo no trabajo dentro de una empresa y soy freelance, entonces desde fuera a veces me resulta un poco más fácil. Pero hace tiempo una chica me dio un consejo de una empresa así muy chula de UX y tal, que me dijo, o sea, lo mínimo, intenta hacer como algo muy pequeño, como una sesión con usuarios o una entrevista, o sea, algo lo más pequeño que esté dentro de tu mano,
e intenta que esa persona que tenga que tomar la decisión escuche, vea algo y encuentre por sí mismo el valor. O sea, como que no intentar como convencerle, sino darle una evidencia muy clara de cómo, por ejemplo, puede averiguar un porqué que a lo mejor puede tirarse miles de horas de reunión para dándole vueltas a eso, ¿no? Y como que tenga él mismo como esa comparativa. Esa es mi recomendación, o sea, que lo viva, o sea, que... Y lo menos que puedas hacer, que yo qué sé, que te cueste, no sé, 2 horas de trabajo, es que no sé... Sí, el caso es cuando no tienes herramientas para poder llegar a hacer ese tipo de cosas. O no te dan, no te dejan, o Ya. digamos que tienes como muy poco margen para trabajar. Hombre, ahí luego está el clásico del antes y el después. O sea, puedes poner ejemplos que aunque no sean de, digamos, externos, pero por decirlo, que es cuando ha intervenido un rol de UX y cuando no. ¿Sabes? Hay muchos ejemplos que es, mira, aquí hay, porque siempre hay experiencia de usuario, pero aquí se ha diseñado o no se ha diseñado y se puede ver cuando sí y cuando no. Y a veces simplemente enseñando 2 o 3, pues en este caso pantallas de uno y de otro, se evidencia, ¿no? No sé, es estudios de casos es lo más común. Pero es durete. Es muy difícil. Sí. Buenas. Has contado sobre todo mucho de la fase pre-lanzamiento y has dado muy buenos tips sobre ello. Me gustaría saber, una vez que ya habéis lanzado, aunque todo esto debe ser iterativo y entonces más o menos tal, pero una vez que ya has lanzado y dejas un poco que los usuarios empiecen a probar el producto ya con un volumen grande y tal, como UX, ¿cuáles serían los siguientes trabajos a realizar una vez que ya has lanzado y has recogido insight de cómo lo han usado y demás? ¿Cuáles serían las siguientes fases para ti? Hombre, ahí cuando ya tienes cosas implementadas que ya se están utilizando, ahí sí que hay que ir mucho a lo quanti, ahí recapitulando como muchos datos, también muy encaminados al objetivo inicial que tenía UX. Y luego o sea, porque muchas veces dice, hay gente que me ha preguntado que cuándo hacer UX, ¿no? Dice, cuando es un nuevo producto o hay que mejorar un producto, y cuando se mejora un producto, siempre no. Pues entonces, o sea, quiero decir, como UX también tenemos nuestro backlog, pero también vamos de la mano del resto del equipo. O sea, yo cuando entro en un proyecto me integro en las reuniones semanales y me adapto también a lo que ellos van necesitando de mí. Lo que pasa es que yo a veces soy un poco la toca, ¿vale? Porque digo, pero esto lo habéis inventado. O sea, hay cosas así. Pero el proceso es muy parecido. Lo que pasa es que el reto a veces luego es más pequeñito. El objetivo de UX se va haciendo más pequeñito. Entonces también sacan cosas más concretas y todas las fases que hay que pasar son más pequeñitas. Se hace más rápido. Y más operativo. O sea, hay mucho más pantalleo y mucho más datos. Una última pregunta. ¿Alguien se anima? Pues nada. Pues muchas gracias.